Aunque medía apenas 1,65 metros y pesaba solo 135 libras, su tamaño no impidió que Nicky Scarfo ascendiera a la cima de la mafia de Filadelfia. Fue probablemente el jefe de la mafia americana más violento de los últimos 50 años. No había lugar para la negociación con él. Scarfo mataba hasta a sus amigos. Probablemente entre 26 y 30 miembros de la mafia fueron asesinados durante esa sangrienta era de la mafia de Filadelfia. Criado en las duras calles del inframundo, su astucia política y eficiencia para eliminar a sus enemigos lo llevaron a las alturas más elevadas de la organización más poderosa de la ciudad. La historia del temido jefe de la mafia que muchos piensan que nunca debió ocupar ese puesto. Nicodemo Dominic Scarfo nació en Brooklyn, Nueva York, el 8 de marzo de 1929. Sus padres habían emigrado de Italia en busca de una vida mejor, pero encontraron tiempos difíciles en América. En octubre de ese año, el mercado de valores se desplomó, dejando a las familias sin un centavo y desesperadas. Con el tiempo, los padres de Scarfo supieron que era momento de abandonar la ciudad. Esperaban sobrevivir a la Gran Depresión mudándose con sus parientes en Filadelfia. Desde joven, Nicky Scarfo estuvo rodeado de la presencia del crimen organizado y de gángsteres que eran emulados. Toda esa cultura lo envolvió desde muy temprana edad y creció en ese entorno, floreciendo en él y amándolo. La familia criminal de Filadelfia, la mafia de Filadelfia, era una rama de la mafia de Nueva York y dirigía operaciones en Pensilvania y Nueva Jersey. Los tíos de Scarfo, los hermanos Piccolo, estaban muy involucrados. Eran tratados como celebridades, los actores de cine de la calle. En 1947, Scarfo se graduó de la escuela secundaria Benjamin Franklin y fue votado como el más hablador por sus compañeros. Después intentó suerte en el boxeo amateur, pero los boxeadores más altos tenían una gran ventaja sobre su altura de 1,60 m. Scarfo colgó los guantes. Sabía que podía ganar más dinero como gángster. En 1959, el recién ascendido jefe en Filadelfia quería eliminar a uno de sus propios hombres, Angelo Bruno. Pero Bruno tenía conexiones en la mafia de Nueva York y en lugar de aprobar el golpe, la mafia destituyó al jefe y puso a Bruno en su lugar. Era una nueva era para la mafia de Filadelfia. Bruno animaba a sus soldados a evitar la violencia innecesaria y mantener un perfil bajo, lo que le ganó el apodo de «el Don Gentil». El precedente establecido por Angelo Bruno era de negociación, paciencia y estrategia. Como miembro de bajo nivel de la banda de Bruno, Nicky Scarfo no estaba interesado en seguir las reglas. En 1962, el consigliere de Bruno, Joe Rugnetta, se interesó en Scarfo porque ambos eran de la misma parte de Italia. Incluso intentó arreglar el matrimonio de su hija con el joven soldado. La mayoría de los miembros de la familia lo habrían considerado un honor, pero no Scarfo. Scarfo se burló de la perspectiva y le dijo a Rugnetta que no se casaría con su hija, que era muy fea. Esto llevó a Rugnetta a acudir a Bruno y pedirle que ordenara matar a Scarfo. Afortunadamente para Scarfo, su tío Niccolo Piccolo era entonces un capitán de la mafia, por lo que Bruno se negó a autorizar el golpe. El 25 de mayo de 1963, Scarfo volvió a meterse en problemas. Mientras cenaba en un restaurante en el sur de Filadelfia, él y su compañero se sentaron en una mesa vacía. Resultó que un estibador irlandés se acercó y dijo que esa era su mesa, que solo se había levantado para saludar a alguien. Se produjo una pelea y Scarfo agarró un cuchillo y apuñaló al estibador irlandés hasta matarlo. En el tribunal, Scarfo afirmó que actuó en defensa propia y recibió una sentencia leve, menos de 1 año en prisión. Scarfo salió bien parado, pero la mafia de Filadelfia estaba furiosa. Mientras al gángster le gustaba matar gente en público, a Bruno no le gustaba la atención de la policía ni de nadie más. Cuando Scarfo salió de prisión en 1964, la mafia lo estaba esperando. Había miembros de la organización de Bruno que básicamente decían: «Angelo, este chico es un cabeza caliente, solo trae problemas. Deberíamos eliminarlo para deshacernos de él
porque va a ser un dolor de cabeza. Pero Bruno decidió que más violencia no ayudaría. En su lugar, el jefe le dio a Scarfo la tarea de manejar los negocios ilegales en Atlantic City. Fue una clara bofetada. Filadelfia era donde estaba la acción. Atlantic City era un balneario pasado de moda. Los pocos hoteles que aún funcionaban estaban vacíos. Scarfo pudo haber sido desterrado, pero mantuvo un ojo en la mafia de Filadelfia y cuando regresó fue una fuerza a tener en cuenta. Poco tiempo después, conoció a un delincuente menor llamado Nick Caramandi. Caramandi hacía robos, cualquier cosa, robaba autos, los revendía, estafas, muchas estafas. En ese momento, Caramandi no era miembro de la mafia, pero a Scarfo no le importaba. Finalmente, Caramandi sabía cómo ganar dinero. Caramandi a veces trabajaba con Scarfo y conseguía a los incautos. Scarfo estaba muy conforme porque él solo era un soldado en ese momento, no ganaba mucho dinero, no ganaba dinero grande. A cambio, Caramandi operaba sin miedo porque tenía el respaldo de la mafia de Filadelfia. Scarfo le dio el visto bueno para robar a quien quisiera y no preocuparse por nada. Nicky Scarfo era un tipo bien parecido, bien vestido, le gustaba la ropa a medida, siempre meticuloso con su ropa y su peinado. Detrás de su aire confiado, Scarfo escondía una serie de inseguridades. Tenía una voz aguda y un complejo por su estatura. El pequeño Nicky se convirtió en un apodo que se usaba en sus primeros días en la mafia, pero nunca se usaba en su presencia. Eso era una sentencia de muerte instantánea. El 2 de noviembre de 1976, Nueva Jersey legalizó el juego en Atlantic City. Después de décadas de decadencia, la ciudad cambió de la noche a la mañana. El horizonte se transformó en un imperio de casinos. Todos se beneficiarían de esto, realmente no solo los grandes. Incluso los pequeños obtuvieron algo también. Pero el gobernador de Nueva Jersey del momento envió un mensaje claro a la mafia: mantengan sus sucias manos fuera de Atlantic City, manténganse fuera de nuestro estado. Pero eso no disuadió al pequeño Scarfo, quien encontró una manera de enriquecerse con los casinos. Desde el principio, reconoció que Atlantic City se asentaba sobre una isla barrera y que la construcción de casinos requeriría concreto reforzado. Ese año, Scarfo y su sobrino Phil Leonetti empezaron una empresa de construcción. La llamaron Scarf Inc. Los desarrolladores pronto descubrieron que no tenían más opción que contratar a Scarf Inc. Caminar en contra de Nicky Scarfo podía ser mortal. Los primeros 6 hoteles casino que se construyeron en Atlantic City, la empresa de Scarfo hizo todo el trabajo de subcontratación, el trabajo de cemento. Pero las ambiciones empresariales de Scarfo no terminaron ahí. Se asoció con su amigo llamado Frank Geras, quien dirigía el local 54, el sindicato de bartenders y trabajadores de hotel. Con más de 10.000 miembros, el sindicato era el más poderoso en Atlantic City. Con una simple llamada telefónica, Scarfo podía hacer que bartenders y camareros se pusieran en huelga, cerrando bares y restaurantes en toda la ciudad. Frank Gerais reforzó su control sobre el local 54 y pagaba al mafioso para que lo protegiera. Le daba entre $20 y $30.000 al mes. Otros líderes sindicales sabían que debían mantenerse alejados de Scarfo y sus matones. Aquellos que no mantenían a Scarfo contento pagaban el precio. La ejecución pública del juez Edwin Helfand envió un mensaje claro a Atlantic City: nadie va en contra de Nicky Scarfo. En 1979 se esperaba que los desarrolladores gastaran más de $1.000 millones en la próxima década en la construcción de casinos en el Paseo Marítimo. Eso significaba mucho dinero para la empresa de concreto de Nicky Scarfo. Sin embargo, un contratista llamado Vincent Falcone pensaba que Scarfo hacía un trabajo mediocre y lo comentaba por toda la ciudad. No tenía idea de lo peligroso que podía ser hablar. Sus comentarios molestaron a Scarfo hasta el punto de que Scarfo quiso eliminarlo. El 16 de diciembre de 1979, Scarfo invitó a Falcone a una casa de playa en Nueva Jersey. Scarfo estaba acompañado por su sobrino Phil Leonetti, su amigo Larry Merlino y un contratista de plomería llamado Joseph Salerno. Cuando el grupo se acomodó en la sala, Scarfo
le pidió a Falcone que fuera a buscar vasos a la cocina para mezclar algunas bebidas. Falcone fue a la cocina y cuando se dio la vuelta, Leonetti se acercó por detrás con una pistola y le disparó en la parte posterior de la cabeza. Falcone se desplomó. Scarfo, emocionado, se inclinó sobre él y dijo: «¿Dejó de respirar? Dale otro». Leonetti le disparó en el pecho. Justo antes de cubrir la cabeza, Scarfo miró directamente al cadáver y dijo: «Me encanta esto, absolutamente me encanta». Los hombres de Scarfo dejaron el cuerpo de Falcone en el maletero de su Mercury, donde la policía lo encontró al día siguiente. Esto capturaba la sed de sangre absoluta de Scarfo. También mostraba el problema con Scarfo. Había un testigo, Joseph Salerno, aterrorizado por el crimen y sus posibles implicaciones. Salerno llamó a la policía una semana después. La policía de Nueva Jersey rastreó a Scarfo, Larry Merlino y Phil Leonetti y arrestó a los tres hombres. Scarfo salió bajo fianza y, aunque su juicio estaba programado para el año siguiente, continuó su vida como de costumbre. De vuelta en la calle, el negocio estaba en auge para Scarfo. Su empresa de concreto, Scarf Inc., tenía 5 nuevos hoteles casino bajo contrato y con su control absoluto del sindicato local de bartenders, el mafioso tenía conexiones por toda la ciudad. Scarfo tenía participación en todo lo que ocurría en los casinos: la violencia, el dinero, el sindicato de bartenders y la construcción. Estaba en el centro del escenario. De vuelta en Filadelfia, el jefe Angelo Bruno comenzaba a tener problemas con su propia familia. Su nuevo consigliere, Tony Bananas Caponigro, quería despojarlo del poder. Toda una trama de entresijos finalmente llevó a uno de los asesinatos más populares dentro de la mafia de Filadelfia. El gentil Don se despedía de este mundo. El 21 de marzo de 1980, Angelo Bruno fue llevado a casa después de cenar. Un asociado de la mafia estaba al volante. Se detuvieron frente a la casa de Bruno, justo en la esquina. Estaban hablando. Bruno encendió un cigarrillo y luego el asociado de la mafia presionó los botones automáticos para bajar las ventanas. Un hombre emergió de las sombras, puso una escopeta de doble cañón detrás de la oreja derecha de Bruno y disparó. El don gentil fue asesinado instantáneamente. La imagen transmitida desde la escena era grotesca. Su boca abierta y los restos sangrientos de una escopeta de doble cañón descargada en su cabeza. La mafia de Nueva York estaba furiosa. No habían autorizado el asesinato de Bruno. Caponigro pagaría el precio máximo por desobedecer una de las reglas cardinales de la mafia. Fue una muerte horrible. Lo golpearon con martillos, hachas, tuberías, luego le dispararon 13 veces. El mensaje era que este tipo se había vuelto demasiado codicioso y por eso estaba muerto. Después del asesinato de Bruno, su subjefe, Philip Testa, fue nombrado jefe. Testa se veía a sí mismo como el mentor de Scarfo y elevó al soldado a consigliere, un salto dramático para un hombre que venía de orígenes humildes. Scarfo había demostrado que no le temía a la violencia, la usaba siempre que lo consideraba necesario. 16 años después de haber sido desterrado a Atlantic City, Nicky Scarfo consiguió el papel de consigliere en la poderosa mafia de Filadelfia. El hombre de 51 años era conocido como un exitoso generador de dinero, un asesino a sangre fría y un hombre fuera del alcance de la ley. En 1980, Scarfo ganó más de $300,000 del local 54, el sindicato que controlaba. Otro líder sindical quería participar en la acción y quería dividir el local 54 en 2 sindicatos y controlar uno de ellos. Pero Scarfo no estaba dispuesto a compartir con nadie. Cuando se quejó de los esfuerzos del otro líder, le dijeron que el hombre recibiría la orden de detenerse. Pero el hombre nunca se detuvo, así que Scarfo intervino. El 16 de diciembre de 1980, el hombre fue eliminado con 6 balas en la cabeza y el cuello. No fue solo obra de Scarfo. El recién nombrado jefe de la mafia, Philip Testa, también estuvo involucrado. Philip Testa había dado permiso a Scarfo para ordenar el asesinato, a diferencia del anterior jefe, Angelo Bruno, que se oponía a la violencia.
Pero, menos de un año después de su reinado, esa política le pasaría factura. Contra el consejo de algunos asociados cercanos, Testa había seleccionado a un miembro de la vieja escuela de la mafia de Filadelfia como su subjefe. Su nombre era Peter Casella. Según las reglas de la mafia, Casella sería el siguiente en la línea de sucesión si algo le sucediera a Testa, así que Casella decidió hacer que algo sucediera. El 14 de marzo de 1981, Casella ordenó plantar una bomba de clavos con 21 cartuchos de dinamita bajo el porche delantero de Testa. Philip Testa llegó a su casa en la madrugada del día siguiente. Desde el otro lado de la calle, alguien del equipo de Casella observaba cada uno de sus movimientos. El chico que construyó la bomba estaba sentado en una camioneta al otro lado de la calle con un detonador controlado a distancia. Testa subió los escalones y justo cuando estaba a punto de entrar por la puerta, el chico presionó el botón y la bomba explotó, arrojando a Testa a través de su puerta principal. Muchos en la mafia de Filadelfia sospechaban que Peter Casella había ordenado el asesinato y que la mafia de Nueva York no lo había sancionado. Pero Casella recibió un pase. Casella, siendo mayor, fue básicamente puesto en la sombra y se le dijo que se fuera a Florida y que no regresara jamás. Con Casella fuera del camino, la mafia de Nueva York nombró a Nicky Scarfo como jefe de la mafia de Filadelfia. A diferencia de sus predecesores que vivían en Filadelfia, Scarfo se quedó en Atlantic City y dirigió la mafia a distancia. No importaba lo que dijeran los miembros de menor rango. Por esto y más, las personas en Filadelfia resentían y consideraban a Scarfo como un intruso importado de Atlantic City, sin conocimientos, sin habilidades ni capacidad para dirigir esta organización. El jefe de 52 años se rodeó de hombres en los que confiaba. Nombró a su amigo de toda la vida, Chucky Merlino, como subjefe y a su sobrino Phil Leonetti como capitán. El asociado de la mafia, Nick Caramandi, fue asignado a uno de los equipos de extorsión de Scarfo. Comenzaron a imponer impuestos que Angelo Bruno nunca había tenido. Imponían un impuesto a todos los corredores de apuestas de la ciudad. Cualquiera que tuviera drogas, cualquiera que hiciera algo ilegal, tenía que pagar un impuesto. Aquellos que se negaban a pagar eran agredidos o asesinados, creando un nivel de violencia que rivalizaba con cualquier cosa que el país hubiera visto en términos de asesinatos y derramamiento de sangre en las calles. Para el asociado de la mafia de Filadelfia y gran generador de dinero, Frankie Flowers D'Alfonso, las demandas de Scarfo eran demasiado. No quería pagar el impuesto, se resistía y Scarfo no toleraría tal falta de respeto. El 29 de octubre de 1981 envió a 2 de sus hombres para golpear a D'Alfonso justo afuera. En el mercado italiano de Filadelfia, los atacantes golpearon las piernas, el torso y la cabeza de D'Alfonso con un eje de acero y un bate de béisbol. Esta paliza pública era un claro contraste con los días del Don Gentil. Querían que todos supieran que estaban allí, que tenían el poder y que eso era lo que les harían si hablaban con las autoridades. Cuando la policía interrogó a D'Alfonso, él dijo que había sido atropellado por un camión. Pero Scarfo y sus matones ya estaban en el radar de las fuerzas del orden en Pensilvania y Nueva Jersey. Sus frecuentes viajes entre Atlantic City y Filadelfia facilitaban a las autoridades rastrear sus movimientos. Nicky Scarfo amaba ser el centro de atención y mostrar los lujos que una vida de crimen le proporcionaba. Visitaba los lugares de moda locales y era reconocido como una celebridad, al igual que muchos de sus subordinados. Scarfo llevaba a toda la pandilla a cenar, conseguían la mejor mesa y la mayoría de las veces ni siquiera pagaban la cuenta, simplemente se levantaban y se iban. Nicky Scarfo, de 53 años, era el rey del bajo mundo de Filadelfia. El jefe de la mafia había infiltrado la oficina del alcalde de Atlantic City y el local 54, el sindicato más poderoso de la ciudad. Estaba ganando miles y viviendo un estilo de vida lujoso, pero este hombre conocido por su violencia y poder estaba a punto de perder el control. En julio de 1982, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos confirmó un cargo federal de posesión de armas contra Nicky Scarfo,
un cargo que el mafioso había estado combatiendo durante más de un año cuando la policía confiscó armas en su apartamento. Como resultado de esto, fue encarcelado. Un mes después, el jefe de la mafia de Filadelfia fue trasladado a una prisión federal en Texas para comenzar a cumplir una sentencia de 2 años. Desde la cárcel, Scarfo continuó dirigiendo las operaciones diarias de la mafia y 5 de sus hombres más confiables se encargaron de supervisar los asuntos de la calle. El grupo incluía al capitán Salvatore Testa. Testa parecía una persona fantástica para todos. El joven de 28 años era hijo del antiguo jefe de la mafia, Philip Testa, y un asesino despiadado. Salvatore Testa se destacó en la familia del crimen organizado de Filadelfia debido a su habilidad y experiencia. Testa demostró ser muy eficiente en matar gente en nombre de Nicky Scarfo. La verdad es que era leal a Scarfo. En 1982, un grupo dentro de la mafia de Filadelfia, conocido como los hermanos Riccobini, ocupaba el primer lugar en la lista de enemigos de Scarfo. Cuando Angelo Bruno era el jefe, los Riccobini podían hacer negocios de manera independiente y no compartían sus ganancias con la mafia. Eso funcionó bajo el mando de Bruno, pero no con Scarfo. Los Riccobini se negaron a darle a Scarfo una parte de sus ganancias y en respuesta, Scarfo envió un grupo de sicarios para darles una lección. Pero los Riccobini eran difíciles de rastrear. Después de 2 intentos fallidos contra uno de los Riccobini, estalló una guerra de estilo gángster en las calles del sur de Filadelfia. El 13 de mayo de 1982, Frank Monte, el consilier de Scarfo, se convirtió en la primera víctima de la guerra. Fue disparado 5 veces en la cabeza y la espalda por miembros de la facción Riccobini. En represalia, el grupo de Scarfo asesinó a varios de sus hombres, muchos a plena luz del día y a la vista del público. El conflicto terminó cuando todos los miembros de la facción Riccobini estaban muertos, encarcelados o expulsados de la ciudad. La persona que realmente tomó el control y el liderazgo en esa guerra en nombre de Scarfo fue Salvatore Testa. En un momento, casi perdió un brazo porque fue emboscado. Estaba allí haciendo cosas por Scarfo, ayudando a Scarfo a consolidar su control sobre la familia. En enero de 1984, cuando Scarfo fue liberado de la prisión en Texas, Phil Leonetti y Salvatore Testa viajaron a través del país para celebrar la libertad del jefe. 2 meses después, el jefe de la mafia volvió a ser noticia, pero esta vez no eran buenas noticias. Una acusación federal reveló los vínculos entre el alcalde de Atlantic City y la mafia de Filadelfia, desmoronando el control de Scarfo sobre la planificación y zonificación en Atlantic City. Solo un mes después, otro artículo investigó la mafia de Filadelfia. Esta vez, la historia se centró no en Nicky Scarfo, sino en su joven capitán Salvatore Testa. En el artículo, Testa fue llamado la estrella en ascenso más rápida en la familia del crimen organizado de Filadelfia. El artículo también decía que Testa estaba a punto de controlar la mafia de la ciudad. Claramente, a Scarfo le comenzó a molestar la fama de su protegido. En ese momento, Sal Testa estaba comprometido con la hija de Chucky Merlino, quien era el subjefe de Scarfo. Pero en la primavera de 1984, Testa comenzó a pensarlo 2 veces. Testa finalmente rompió su compromiso matrimonial, lo que generó grandes expectativas con una boda planeada, todas las invitaciones ya enviadas. Chucky Merlino no toleraría tal deshonra y se aseguró de que el jefe lo entendiera. Parece que este chico quiere tomar tu posición de jefe. Te falta el respeto, me falta el respeto a mí y a mi hija, le dijo Merlino a Scarfo. No fue difícil convencer a Scarfo de que Salvatore Testa podría intentar derrocarlo. Convencido de esto, Scarfo asignó a un equipo para asesinar al joven capo. El 14 de septiembre de 1984, Testa aceptó encontrarse con otro mafioso con quien tenía una gran amistad en una tienda de dulces en el mercado italiano de Filadelfia. Dentro de la tienda, un sicario tomó por sorpresa a Testa y le disparó 2 veces en la cabeza. Caramandi fue uno de los hombres asignados para limpiar el desastre y arrojar el cuerpo de Testa en una zanja en Nueva Jersey.
Cuando el gángster Nicky Scarfo asumió como jefe de la mafia de Filadelfia, enfrentó oposición dentro de la familia y rápidamente eliminó a sus enemigos. El nuevo jefe incluso eliminó a su asociado más confiable, un hombre que nunca lo había traicionado, Salvatore Testa. Nadie estaba a salvo de la ira de Scarfo, un hombre temido por todos. Para 1985, Nicky Scarfo tenía ingresos provenientes de Filadelfia y Atlantic City, pero el jefe de la mafia no sospechaba que el FBI intentaba por todos los medios armar un caso sólido de extorsión en su contra y pronto se encontraron con una oportunidad de oro. Algunos funcionarios de Filadelfia estaban discutiendo planes para la creación de un proyecto multimillonario que revitalizaría el frente marítimo de la ciudad. Antes de que el proyecto pudiera avanzar, el desarrollador necesitaría la aprobación del plan por parte del concejal del distrito. Scarfo vio una oportunidad porque tenía contactos en la oficina del concejal y podría ayudar al desarrollador a obtener la aprobación del proyecto por el precio correcto. El asociado de Scarfo, Nick Caramandi, programó una reunión con uno de los hombres del desarrollador y presentó la propuesta sombría. Si pagaban a Scarfo, él podría garantizar la aprobación del consejo de la ciudad. Caramandi pidió por lo menos $1 millón. El desarrollador del proyecto no se quedaría callado y acudiría a las autoridades. Desde ese momento, los federales asignaron a un agente encubierto para que se hiciera pasar por un representante del desarrollador. Scarfo y sus hombres no tenían idea de que los federales estaban construyendo un caso en su contra. Mientras el agente encubierto estaba adentro, Caramandi seguía presionando por el monto solicitado. 4 meses después, Caramandi fue acusado de cargos de extorsión y se encontraba en la cárcel, dándose cuenta de su error. Scarfo estaba realmente molesto. Caramandi sabía de primera mano cómo Nicky Scarfo resolvía cada problema. Ya había visto al jefe de la mafia eliminar a otros por menos. Se tomó 3 días pensando y preocupándose y finalmente decidió que no tenía otra opción que llamar al FBI y convertirse en informante. Esta serie de eventos daría inicio a la épica caída de la mafia de Filadelfia bajo el mando de Nicky Scarfo. Los principales miembros de la tripulación de Scarfo fueron acusados de extorsión, narcotráfico, lavado de dinero y apuestas. Ahora los federales tenían a uno de los asociados más cercanos de Scarfo de su lado y estaba listo para compartir todo lo que sabía en la corte. 4 meses después, Scarfo fue a juicio. Su amigo de largo tiempo y asociado de la mafia, Nick Caramandi, se sentó en el estrado de los testigos. El testimonio de Caramandi fue demasiado contundente. El hombre de 59 años recibió un veredicto de culpabilidad y fue sentenciado a 14 años de prisión. Al año siguiente, las autoridades federales le imputaron de nuevo, acusándolo de 9 asesinatos, incluyendo los de Edwin Helfand y Salvatore Testa, y el intento de asesinato de Harry Riccobini. El 11 de mayo de 1989, el jurado emitió el veredicto de Scarfo, lo culparon de todos los cargos y los fiscales añadieron una sentencia de 55 años a su término de prisión de 14 años. Scarfo iba a desaparecer para siempre. Nicky Scarfo dirigió la mafia de Filadelfia desde prisión durante un par de años hasta que la comisión le informó que ya no era el jefe de Filadelfia. Ahora, una nueva rivalidad se cernía sobre las calles de Filadelfia. El enviado por la comisión a tomar el liderato John Stanfa, enfrentado con la sangre nueva de las calles liderada por Joe Merlino. Tras la condena de Scarfo, los fiscales convirtieron a 6 de sus hombres en testigos federales, incluyendo al propio sobrino de Scarfo, Phil Leonetti. Scarfo se granjeó su propia caída a través de su propensión a la violencia. Eso fue lo que motivó a sus subordinados a testificar, por miedo a que les hiciera lo que él les había hecho hacer a otros. De la manera en que Scarfo dirigía su mafia, no había más que traición, doble juego, triple juego y paranoia. Nicky Scarfo murió en prisión el 13 de enero de 2017 mientras cumplía su sentencia de 55 años. Si la historia del pequeño Nicky Scarfo te pareció salida de otro mundo, entonces no debes perderte la historia de Angelo Bruno, el gentil Don. El video lo tienes justo ahora en pantalla.